El mensaje en esta noche es el arrepentimiento del hombre. Amén. Salmo 51:1. La palabra se lee honrando al Padre, se lee honrando al Hijo y se lee honrando al amado Espíritu Santo. Dice así, me siguen con la vista, por favor. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, dice la Biblia. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mis ojos y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vayamos a la presencia del Señor un momento, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestras vistas y pidamos que el Señor nos hable, porque yo necesito que Dios me hable, y todos nosotros necesitamos que Dios nos hable, y aún los que van a escuchar este mensaje a través del internet, queremos que Dios hable en nuestras vidas. Amado Padre, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de poder, sabemos, Señor Dios mío, que sin ti no somos nada ni nadie. No podríamos, Señor, entregar nada si tú no nos das primero. Por eso en esta hora, Padre amado, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos, Señor Dios mío, que en esta hora sea el Espíritu Santo tuyo quien hable con poder, quien hable con autoridad, quien hable con unción. Que tu palabra corra, que tu palabra fluya y sea glorificada sobre cada vida, Señor, de los presentes. Que tu palabra haga lo que tenga que hacer en esta hora, y que tu Santo Espíritu nos dirija, dando sabiduría y entendimiento, Señor Dios mío, para escudriñar en este momento tu palabra. Reprendemos bajo la autoridad tuya todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu que no glorifique tu nombre. Señor, lo damos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Y mantenga su Biblia, como siempre les digo, abierta. El Salmo 51, todos nosotros ya lo hemos leído en algún momento de nuestras vidas, y tal vez hemos escuchado algunos mensajes. Pero en esta hora quiero que por favor tomen mucha atención a lo que el Señor quiere tratar con nosotros. El mensaje en esta hora, puedo repetir, es el arrepentimiento del hombre. Sabemos que la Biblia habla de el rey David. No hubo hombre en el Antiguo Testamento, o no hubo rey más extraordinario, ni jamás lo habrá, porque en este tiempo todavía existe, en este año 2014, allá en Europa todavía existen los reyes, pero jamás hubo un hombre como este hombre llamado David. La Biblia lo cataloga al único como el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. Es un gran realce que el mismo Dios le pone a él. No es que David se lo pone, sino que es el mismo Dios que resalta y destaca a David como el hombre que tuvo el corazón conforme al de Jehová. Pero sin embargo, vemos que David, como todo ser humano en la tierra, tiene sus errores, tiene sus fallas y tiene sus defectos, como cualquier hombre y mujer en esta tierra. Y debemos entender nosotros, los que estamos en el camino del Señor, que en verdad nosotros vamos a cometer errores y vamos a cometer muchas
Y vamos a cometer errores, seamos líderes o no lo seamos, cometeremos errores. Y David no era cualquier hombre, un hombre común y corriente, era un rey. Y David, hermano, todo el pueblo, toda la nación de Israel, y no solamente Israel, sino las naciones alrededor, sus mismos enemigos, lo admiraban. Lo miraban como el hombre que estaba en lo alto, como un hombre extraordinario, porque había vencido a todos sus enemigos, había hecho grandes cosas, grandes, hermanos, proezas que ningún otro hombre pudo haber hecho. Mató a un gigante, nadie lo había hecho nunca jamás. David lo hizo. Pero cuando un cristiano por más alto sube, hay veces que la caída es más fuerte, el golpe es más duro. Y nosotros debemos entender eso, que David, cuando estaba en todo su esplendor, estaba en la gloria en la cual Dios lo había puesto, David comete un error garrafal, un error que, hermano, marcaría toda su vida y para siempre. Un error que aún, hermano, sus hijos pagarían, y sus nietos y su descendencia pagaría por el error que David había cometido. Y nosotros debemos entender esto también, hermanos, por favor preste atención, que si nosotros cometemos errores, nosotros vamos a pagar esos errores. Dios nos puede perdonar en su infinito amor, pero eso no quita, hermano, que el Señor aplique su castigo. Y también no quita que cada vez pueda pasar aún a nuestras familias, porque el pecado de David conllevó, escuche bien, conllevó a que el hijo que él iba a tener con Betsabé, sabemos que David pecó con Betsabé, adulteró con Betsabé, el hijo que ellos habían tenido, porque David, escuche bien, David no adulteró con Betsabé porque era un instinto, sino David amaba, se enamoró perdidamente de Betsabé. Y cuando ellos, hermano, pecaron, de ese pecado nació un hijo. Y Betsabé amaba a ese hijo, y David también lo amaba. Pero Dios, David le dice que no puede ser burlado. ¿Qué hizo Dios? Mató al hijo. Y no solamente acabó ahí el castigo de Dios para David, porque mientras un hombre está más arriba, sube más arriba, Dios demanda más de cada hombre y de cada mujer de Dios. Eso debemos tenerlo muy bien claro en nuestras vidas. Si yo quiero ser un gran hombre de Dios, un gran predicador, un gran evangelista, un gran pastor, un gran misionero, un gran ministro de alabanza, recuerde que si usted comete el menor error, Dios le tomará cuenta. Y Dios le pasó la factura a David, porque su error, hermano, conllevó a que sus hijos, después de este hermano que cometiera ese pecado, sus propios hijos se mataran entre ellos. Y no solamente eso, sino su propia sangre, su propio hijo, se levantara contra el mismo David a querer matarlo y lo destituyó de su propio reino. Pero el mensaje es el arrepentimiento. Entonces vamos a entrar al mensaje, que acabo de mencionar en la introducción, para que usted vaya entendiendo qué o cómo es la característica, a qué nos enfrentamos nosotros los cristianos. Debemos tener muy bien claro nosotros a estas alturas, que ya tenemos 1 año, 2 años, 3, 5, 15, 20 años algunos en el Evangelio, debemos saber muy bien dónde nosotros estamos parados, porque el camino de Dios no es un juego. Yo me puedo de repente desanimar un momento, pero hermano, yo si conozco a Dios, yo sé que tengo que volver al camino de Dios, porque si yo me sigo alejando, me sigo apartando, Dios me puede matar. Dios no puede ser juzgado. Dios no es un juego. ¿Sí? Entonces, vamos al mensaje en esta noche, el arrepentimiento del hombre. Cuando David cometió este pecado, David no fue nunca más el mismo. Y es ahí, en ese, hermano, en ese vacío que David sentía en su corazón, escuche bien, porque cuando David pecó, escuche bien, David, hermano, el Espíritu de Dios se apartó de David. Yo sé por la Biblia
porque David tenía el Espíritu de Dios, tenía la unción, había sido ungido por el profeta Samuel, y el Espíritu de Dios vino a morar en David. Pero cuando David comete este pecado, el Espíritu de Dios se alejó, se apartó de David. Y David, hermano, sintió un terror, un pavor. Yo no sé si usted ha sentido cuando usted peca, tiene temor. Hay gente que peca y no siente ya nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene el Espíritu de Dios, no siente nada, se han enfriado, algunos hasta se han endemoniado porque no sienten ya nada. Su corazón se ha endurecido, no sienten, hermano, el amor, la tristeza, no sienten, hermano, la compasión, la misericordia. Pero cuando un cristiano peca, hermano, no puede estar tranquilo. Cuando uno le falla a Dios, si realmente ama a Dios, si realmente tiene un encuentro con Dios, uno no puede estar, hermano, tranquilo. Hay algo, hermano, que adentro, hermano, se siente un vacío, una desesperación. ¿Por qué? Porque le han fallado a lo más precioso, a lo más sagrado para él. Y así mismo se sentía David. David sentía un vacío, hermano, sentía, hermano, desecho, quería morirse David. No podía él matarse porque sabía que si se mataba, él se iba al infierno. Pero había una desesperación, pensamientos pasaron por su cabeza. De la misma manera, cuando una persona, un cristiano, peca, pensamientos dados el diablo mismo manda, entran y vienen a nuestra mente para querer terminar con nuestra vida, para querer dejar el ministerio, para querer ya no seguir más, hermano, en el camino de Dios y muchas cosas. Y es ahí donde David se ve realmente la diferencia entre un hermano mundano, entre un carnal, entre un hombre o mujer que no ama a Dios y entre un hermano hombre de Dios o una mujer de Dios. Porque David, hermano, marcó la diferencia. Él no se echó, hermano, a la pera, no se echó, hermano, al olvido y se dejó vencer. Cuando David, hermano, sentía que el Espíritu de Dios lo había abandonado, David sintió un arrepentimiento tan profundo en su corazón y él escribe este salmo. El Salmo 51, David lo escribe en ese estado, en esa condición. Y él dice, escuche bien, lea conmigo su Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, lea por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme que a tu misericordia. David no le dice, Dios, yo he sido un gran rey, yo he sido un gran hombre, perdóname, he fallado una vez nada más, así que tú tienes que perdonarme. Hay muchos cristianos que dicen, Señor, yo he ganado tantas almas, yo canto bonito, oh, yo soy tu niña amada, yo soy tu niño amado. Pero David no vino así a Dios, David viene sabiendo que Dios podía haberle matado, David viene conforme a tu misericordia, ten piedad. ¿Qué más dice? Borra mis rebeliones, borra mis pecados. ¿Cuántos de ustedes cuando han pecado le han dicho, Dios, borra mis pecados? Cuando la persona cuando peca, sobre todo los jóvenes, y escúchenme bien los jóvenes que están escuchando a través del internet, cuando la mayoría de los jóvenes pecan, no quiere orar, no quiere arrepentirse, no quiere ayunar, no quiere venir a la casa de Dios, se quiere, hermano, tirar al abandono. Y sucede y pasa. Pero David marca la diferencia y David dice, borra mis rebeliones. David entró en una oración profunda. David, hermano, entró en 10 días de ayuno. ¿Sabía usted eso? David estuvo sin comer cuando el niño estuvo a punto de morir. Él estaba 10 días de ayuno tirado en el suelo, hermano, echado en el suelo, pidiendo que Dios tenga misericordia de él y del niño. Pero sin embargo, Dios lo mandó. Usted ve un hombre profundo. ¿Quién ora así 10 días? Bueno, nosotros pecamos y en vez de orar, hermano, sigan la gente pecando. Y es una triste realidad. Pero el cristiano sabe que si ha pecado, tiene que venir a los pies de Cristo. Tiene que venir y confesar su pecado y pedir perdón. Porque si no lo hace, espíritu inmundo entrará en su vida. La Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice. ¿Sí? Hay gente que peca y se olvida y no deja pasar días, semanas, meses. Tiene cólera contra su hermano, contra su hermana y no se piden perdón. La Biblia dice, hermano, que el espíritu, la diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando usted peca, abre usted puertas espirituales para que los demonios, y le da derecho legal a los demonios que están en su vida. Por eso que hay mucha gente que está en problemas, hermano, muchos cristianos que viven en derrota. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta, hermano, lo que significa
arrepentimiento. Entonces, verso 2 dice, mire la preciosa, hermano, oración que hace David. Dice, lávame más y más de mi maldad. Aquel hombre y mujer que está arrepentido reconoce que está en pecado. Si usted peca, hermano, hermana, usted tiene que reconocer delante de Dios que usted ha pecado. Porque usted no puede decir, Señor, bueno, a Dios se le va a olvidar. A Dios no se le va a olvidar nunca nada. Nunca.
es normal, pero no es normal que un cristiano lo haga. Es diferente. Un pecador siente deseo de pecar y peca como si nada. Un cristiano siente deseo de pecar y lucha. Ora, hermano, empieza a tratar, hermano, de no caer en la tentación. Es la diferencia entre un pecador y una persona que es, hermano, está en el camino de Dios. He aquí, verso 6. Tú amas la verdad en lo digno, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, ¿qué más? Y seré limpio. Si nosotros no somos limpios, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Quiénes verán a Dios? Limpio de corazón. ¿Su corazón es limpio? Respóndase. Yo me respondo. Yo sé cómo es mi corazón. ¿Usted quiere ver a Dios? Su corazón tiene que ser limpio. ¿Eso usted lo puede hacer? No. ¿Quién lo hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y usted tiene que buscar, usted tiene que anhelar el Espíritu Santo. Hay gente que se contenta, ¿no? Bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, pero él no se preocupa por tener el Espíritu Santo, no se preocupa por hablar en lengua, no se preocupa porque hermano, la unción de todo. Hay gente que es conformista, no se conforma, yo no sé qué está haciendo en la iglesia. Y con el dolor de mi corazón se lo digo. Un cristiano no puede ser conformista. Usted tiene que, hermano, si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted jamás, escuche bien, si usted jamás ha hablado en lengua, usted tiene que preocuparse. ¿Sí? Cuando yo vi que, hermano, gente hablaba en lengua, yo me preocupé. Yo ayuné, yo oré, pasaba días y horas, hasta que yo también hablara en lengua. Usted tiene que preocuparse, usted no dice, bueno, se va a quedar con la mano cruzada, bueno, cuando Dios quiera me va a tocar y yo voy a hablar en lengua. Eso el cristiano no sirve. De verdad, con todo mi corazón lo digo, ese cristiano no sirve en el camino de Dios. Porque en el camino de Dios solamente se necesita obrero, y un obrero tiene que ser útil, no un inútil. Amén. Amén. ¿Están ahí, iglesia? Bendito sea el Señor. Cristo está hablando en este momento a través de su palabra. Escuche bien, dice, verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque Dios lo batió. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Verso 10, escuche bien ese verso 10, píntelo, márquelo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Usted ve? David sabía que el espíritu de Dios se había apartado de él. Lo sabía. ¿Entiende? Y un cristiano debe saber cuándo el espíritu de Dios no está en su vida. Y si el espíritu de Dios no está en su vida, usted tiene que preocuparse, usted tiene que entrar en oración, tiene que entrar en ayuno, tiene que entrar en constante, hermano, vigilia, ayuno hasta que el Espíritu Santo vuelva nuevamente, porque vuelve, cuesta, pero vuelve. ¿Sí? Escuchen, miren, verso 17, lea conmigo. El verso 17 que dice: los sacrificios de Dios son que el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón o un espíritu quebrantado es la característica de todo hombre de Dios, de todo hombre que está arrepentido. Un espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir eso? Un espíritu noble. Si alguien te hace algo, en ese momento, como tú también eres carne, te puedes encender, pero luego se te pasa, luego sabes perdonar. Así no te pida perdón, tú sabes decirle, perdóname. ¿Entiendes? Esa es la característica de un cristiano. Sabe perdonar lo que Dios un día le perdonó a él. Dios nos llama, hermano, al arrepentimiento, a los hombres y a las mujeres, a que tengamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero.
¿Lo encontró? Dice, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hay gente que piensa que porque diezma, Dios tiene derecho a perdonarle. Hay gente porque piensa que canta bonito, Dios piensa que le va a perdonar. Hay gente porque piensa que predica o porque se viste galantemente o se corbata, piensa que Dios le va a perdonar. Y Dios dice, la multitud de vuestros sacrificios, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que tú estés todos los días en la iglesia, seas compadre? Si sigues siendo pecadora, si sigues siendo, no te has arrepentido del corazón, si sigues teniendo odio contra tu hermano, si sigues murmurando contra tu hermana, si sigues siendo celoso, si sigues hablando cosas que no deben ser. ¿Para qué me sirve que tú ofrendes? ¿Para qué me sirve que tú prediques? Si sigues siendo un hipócrita. Escuchen. Hastiado, dice Jehová, es la voz de Jehová, hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación y luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y Dios sigue dando golpes. Hay gente que ayuna y se va a ir al infierno. Hay gente que ora y va a pasar al lago de fuego. Porque hay gente que piensa que porque ora mucho, porque lee la Biblia mucho, porque canta mucho, muchas cosas. Por obras no es por fe. Y también la fe sin obras es muerta. Mire, escuchen lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo el verso 14, verso 15, escuchen. Cuando extendáis vuestras manos, verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué hará Dios? Yo no oiré, llena están de sangre vuestra mano. ¿Usted ve? Hay gente que ora y Dios jamás lo va a escuchar. ¿Sabía o no? Al final habrá muchas sorpresas. Al final habrá muchas sorpresas. Así es que Dios llama a un arrepentimiento genuino. Jeremías 3:6. Jeremías 3:6. ¿Lo encontró? Me dijo Jehová en día del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y hoy dirá la rebelde de la iglesia: ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá
te hable del sembrador. ¿Estará usted cambiando? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado, le ha dicho, está bien, te perdono? ¿Cuántas veces Dios te ha sacado de los apuros? ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado cuando parecíamos que todo, hermano, ya, hermano, el mundo acababa para nosotros, cuando parecía que la prueba ya era muy difícil? Dios extendió su mano y nos sacó, pero sin embargo, le fallamos, no oramos. Yo hoy vuelvo a preguntar, ¿cuántos hoy han leído la Biblia? Levante la mano el que ha leído sinceramente su Biblia. ¿Te ve? ¿Ve? ¿Cuántos han orado por lo menos una hora el día de hoy en su aposento? ¿Ve? Los que nos están escuchando se dan el lujo de leer cualquier cosa menos la Biblia. Se dan el lujo, hermano, de ver cualquier cosa menos estar preocupado en la obra de Dios. Todos nosotros. Y después decimos, Dios, yo te amo, Dios ayúdame. Llamado al arrepentimiento. Voy a darle algunos versos para que lean en su casa sobre este tema del arrepentimiento. La hora nos ha ganado, amigos que nos escuchan a través del internet, anoten los versos y busquen y vean que Dios llama al arrepentimiento genuino. Y si usted no se arrepiente, Dios lo va a matar. A todos nosotros. Si no hay arrepentimiento en nosotros, Dios nos va a matar. Porque Dios no puede ser juzgado. Lea Oseas 5:15 en adelante, Amos 5:1 en adelante, Mateo 9:13, 2 de Corintios 7:10 y 2 de Pedro 3:9 en adelante. Mensajes del arrepentimiento. El arrepentimiento del hombre. David se arrepintió. Y David, en vez el diablo dijo, escuche, el diablo dijo, ya lo hice pecar a David, me lo llevo al infierno. Y así dicen los otros, ya le hice pecar a él, ahora sí lo mato. Pero lo que él no sabe es que yo conozco la Biblia. Y mi Biblia dice, segunda de Juan 2:1, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo el justo. Mi Biblia dice en Proverbios, claramente dice que aquel que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves? Y David se arrepintió. David entró en una oración profunda y Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Y hoy Dios quiere restaurar nuestras vidas. Pongámonos de pie y vayamos una vez más un corto momento en oración al Señor, dándole gracias por su palabra y pidiendo que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por habernos hablado en este momento, hablado en mi vida. Yo sé que lo necesito. Pasando por el valle de sombra y de muerte, todos nosotros necesitamos mucho más de ti. Y te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades y todas nuestras maldades. Ten misericordia, y yo sé que tú estás en este momento aquí. Y tú estás para aquella persona, para aquel hermano que cree que tú estás en este momento a tu lado. Toca mi corazón, toca mi alma, toca mi espíritu. Perdona, sabes cómo somos delante de ti, sabes por dentro y por fuera cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y cómo obramos. Perdónanos por tantas iniquidades. Lávanos más y más. Purifícanos y límpianos con hisopo para ser más blancos que la nieve. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Ten misericordia de nosotros. Y que tu palabra en esta hora haya